Buenísimos días, tardes y noches. Hoy nos hemos acercado a San Diego para visitar el primer SeaWorld del mundo, el SeaWorld San Diego. Hay 4 en el mundo. SeaWorld San Diego está el de San Antonio, Orlando y el más nuevo en Abu Dhabi. Este es el original. Lo más interesante de este SeaWorld es que fue fundado por 4 universitarios que simplemente querían hacer un restaurante tematizado del mundo marino y acabaron creando un parque temático que sigue operando pues más de 60 años después. El parque abrió en 1964, la idea surgió, si no me equivoco, en 1961 y al final pues todo evolucionó a ser un parque temático del mundo marino que se ha ido expandiendo y lo dicho, hay 4 en todo el mundo. También como sus parques hermanos de Busch Gardens y otros parques de SeaWorld, porque a día de hoy pertenecen todos al mismo grupo, SeaWorld está enfocado mucho a animales, en este caso animales marinos, y como ya os comenté, no nos vamos a centrar en eso, hoy vamos a hacer únicamente atracciones y ver cómo es el parque. Para mí personalmente este es el segundo SeaWorld que visito. Yo hace muchos años ya estuve en el de Orlando y lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo haberlo pasado muy bien, aunque creo que este es bastante más pequeño. Y como ya vemos que es habitual en este tipo de parques, tienen aquí un cartel con todos los eventos que hacen a lo largo del año. Creo que ahora mismo estamos en los SeaWorld Summer Concert Series. Sí, en efecto, no me equivocaba. Estamos en los Summer Concert Series y hay conciertos de bastantes artistas que no conozco, algunos que sí me suenan, el Fat Joe, Waka Flocka Flame. Pues me imagino que lo de los conciertos ha tenido que empezar hace muy poco, porque mañana es el primer concierto, nos lo hemos perdido por un día. Aquí en la entrada también hay gente haciendo fila para comprar tickets o hacer reservas para espectáculos, restaurantes. Por la gente que hay se ve que es algo bastante popular lo de esperar ahí. Me imagino que luego igual no esperas dentro para los espectáculos o para los restaurantes, no sé exactamente cómo funciona, pero había bastante gente. Hey, how's it going? Yeah. Thank you. Lo de evitar las exposiciones de animales va a ser complicado porque ya nada más entrar, lo primero que hay son piscinitas pequeñas para que la gente interactúe, meta la mano y interactúe con los pececitos, que yo no lo veo. Y es que es verdad que en el poco tiempo que llevo en el parque me estoy dando cuenta de que este parque sí que parece estar bastante más enfocado al tema animales, al menos más que Busch Gardens. Sin embargo, SeaWorld sí que está enfocando sus parques un poquito más a las atracciones últimamente y está intentando alejarse más de ese concepto de zoológico y acuario e instalar más montañas rusas y más atracciones de otro tipo para darle más variedad. Pero SeaWorld San Diego sí se siente de momento bastante más acuario que parque temático o parque de atracciones. Estas figuras de aquí, de corales y peces hechas con cositas brillantes, sí que me gustan bastante. Aquí junto a la exposición de animales árticos está Arctic Rescue, que es la montaña rusa más nueva de SeaWorld San Diego. Es una Intamin Multi-Lounge, una lanzadera de Intamin más familiar que extrema, y lo curioso es que simula como si fueses en una moto de nieve, obviamente explorando animales árticos. Creo que no hay ningún animal a lo largo de la atracción, la verdad es que no estoy seguro porque sí que sé que algunas atracciones de SeaWorld a veces combinan pues la atracción o la montaña rusa con exposición de animales. Creo que esta no, a esto me refería, estos son los asientos de la montaña rusa para que los pruebes fuera y literalmente son como si fuesen motos de nieve. Adivinad, está cerrada. No sé si para todo el día o solo por ahora, no he podido preguntar porque no hay nadie y es raro, suele haber siempre una persona en la entrada de una atracción o montaña rusa cerrada dando información, pero no hay nadie. Simplemente han puesto ahí un cubo de basura
y está cerrado. Pues sinceramente espero que abra en algún momento, porque este parque ya de entrada no estoy viendo que tiene muchas atracciones, y si las pocas que tienen están cerradas, porque creo que hay otra que también está cerrada, y al final todo lo que nos queda son animales, apaga y vámonos. Y justo mientras lo decía me he acercado a esta, que era la otra que creía que está cerrada, y en efecto está cerrada. Y lo sé esencialmente porque hay gente metida dentro de la atracción paseándose. O sea que esto no tiene pinta de que vaya a abrir hoy. La atracción esta es Journey to Atlantis, que es una mítica de SeaWorld. Creo que diría que en todos los SeaWorld, no sé si el de Abu Dhabi también la tiene, pero el resto, San Antonio y Orlando segurísimo. Y esta fue precisamente la primera montaña rusa de este parque, que es medio montaña rusa, medio atracción de agua. Se llama Aqua Coaster, pero se considera realmente montaña rusa. Digamos que en términos de créditos se considera un crédito. Pero bueno, no me voy a desesperar, me estoy acercando a Emperor, que es otra montaña rusa, es una dive coaster, curiosamente una opción muy popular dentro de los parques de SeaWorld y Busch Gardens. Estoy pensando y creo que la mayoría de SeaWorlds y de Busch Gardens tienen una dive coaster de B&M como esta. Es verdad que al público general normalmente les gusta mucho, pero bueno, quitando la parte de la caída inicial donde te dejan colgando y luego caes, el resto suele ser bastante meh. No me puedo creer que tenga 65 minutos de fila, y he visto una antes que tenía 45. Esto tiene pinta o que hay muy pocas atracciones, o que hay mucha gente, o que la capacidad del parque no es muy buena, la superación, algo, no sé. Ahora, eso sí, hemos venido a lo que hemos venido, no podemos irnos sin montar, aunque haya que esperar. Hoy huele a que va a ser un día de agarren sus créditos y váyanse. Proceed to the next available seat. Place the harness down for weight. Vamos a ver, no entiendo por qué ponen 65 minutos y he esperado 10. No entiendo. No sé si no se han dado cuenta o el sistema está mal o qué pasa, pero literalmente he esperado 10 minutos. Vale, acabo de volver a mirar y ahora mismo pone 30, pero aún así, o sea, son 10. Punto número 2. No se pueden llevar objetos sueltos en la montaña rusa o a medias, porque hay cosas que sí te dejan llevar y dejarlas en una cajuela, y otras cosas que no las puedes dejar en la cajuela, como la mochila. Puedes dejar un vasito, puedes dejar el móvil, puedes dejar unas gafas de sol, una gorra, pero la mochila me han dicho que no se podía, que la tenía que llevar encima. Y aparte tampoco quería alquilar una taquilla porque he mirado y las taquillas no son transferibles. Solo se puede alquilar una, y luego si te vas a otra montaña rusa tienes que alquilar otra. Y cuestan creo que $3 por cada hora. Me parece un sistema bastante malo. Pero bueno, detalles aparte, que parece que me fijo más en esos detalles que en lo que es la montaña rusa en sí. La montaña rusa en sí está bien, es una dive coaster, es una B&M dive coaster, nada del otro mundo. Es verdad que sí que tiene algún elemento más que otras, no tiene doble caída, solo tiene una, pero luego el recorrido en sí es un poquito más largo, te da hasta 3 inversiones, 4 casi, porque hay una que es media inversión, pero al menos 3,5, vamos a dejarlo en 3,5, y el recorrido es bastante largo, está entretenido, pero no es ni la más alta, ni la más larga, ni nada. Vale, os muestro un poco el mapa y lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estado en esta zona de aquí abajo, hemos montado en Emperor, aquí. Esta es la de Journey to Atlantis, está cerrada, esta también está cerrada, pues vamos bien. Y por aquí tienen Electric Eel, que sí que está abierta y ahora vamos a ir a ella, y luego todo el resto del parque para allá. Ya ha llegado Electric Eel y si la veis os sonará bastante porque se parece mucho a Tempesto en Busch Gardens Williamsburg, en la que nos montamos el otro día. Es una Skyrocket 2 de Premier Rides y SeaWorld, o la empresa vamos a decir, compró 3 de ellas al mismo tiempo. Una se instaló aquí, que es esta, que es Electric Eel, Tempesto en Busch Gardens Williamsburg, y en Busch Gardens Tampa se instaló la tercera, Tigris, si no recuerdo mal. Entonces son clones, son prácticamente copias, y estoy viendo que ahora pone 60 minutos. Esperemos que mientan igual que antes, porque para un clon al que ya probé el otro día, esperar 60 minutos, ahora es así, lo voy a hacer, y encima voy a tener que alquilar una taquilla. Ya no la voy a llevar la mochila conmigo otra vez, no quiero que me pase lo mismo porque luego voy incómodo.
Interrumpimos su programación habitual para comunicarles que no sean tan tontos como yo. Me he olvidado la tarjeta de crédito fuera y para alquilar la taquilla hace falta una tarjeta de crédito física. Si pensáis en alquilar una taquilla, traed una tarjeta de crédito de débito física porque no vale ni efectivo, ni Apple Pay, ni nada de eso. Electric Eel, mi tercera y última de las 3 Skyrocket 2 que tiene Busch Gardens y SeaWorld. He esperado 45 minutos al final, o sea que he rentabilizado mi hora de taquilla, que eso me deja tranquilo. Lo que quiero decir es que las Skyrocket 2 realmente tienen una capacidad muy mala, solo tienen un tren y es verdad que este tiene 3 vagones en cada tren, lo cual ayuda, pero aún así tienen que esperar a que dé todo el ciclo para volver a cargar. Luego aparte no me gustan nada estos trenes de Premier Rides, son súper estrechos, súper incómodos y los arneses, ya ni hablemos de los arneses porque son lo peor. Los arneses tienen una barrita que te pones por encima de las piernas, que hasta ahí vamos bien, pero luego tienen algo encima que lo llaman los Comfort Collars, los collares de confort, que tienen de todo menos confort. Son súper incómodos, súper difíciles de poner, ralentizan encima el proceso de carga y descarga, pero la tracción está bastante bien, un poquito corta, tiene 1 o 2 buenos momentos de hang time y air time, es disfrutable, es suavecita, está bien. No sé si tanto como para esperar 45 minutos de fila, yo lo he hecho una vez, pero no lo haría una segunda. Estoy viendo también que como parte del Summer Spectacular, que yo pensaba que solo tenía lo de los conciertos, pero no, al parecer también están haciendo otro evento que es Summer Spectacular y tienen puestos de comida específicos, estilo así Food and Wine, y aquí hay 2 de ellos. Y puede ser algo interesante para probar. Por ejemplo, me ha llamado la atención esta patata rellena de carne asada. Eso sí, me estoy dando cuenta que los precios son bastante más caros que los del Food and Wine de Busch Gardens el otro día en la costa este. No sé si es porque estamos en California, en la costa oeste, o si es porque ese producto es más caro. Hey, how's it going? Can I have the carne asada baked potato? Thank you. Everything on it? Yes, please, thanks. Está caro esto, ¿eh? $18. He pagado, a veces no entiendo muy bien por qué hago estas cosas. He pagado $18, creo, más o menos, arriba abajo, para esta patata rellena. Vamos, tiene que estar muy buena para que merezca la pena. La patata de $18. Pues no sé, no lo veo yo, ¿eh? No veo yo que esto sean 18. No está malo, pero la patata está un poco dura, la carne un poquito seca, no me parece. Y no quiero ponerlo únicamente desde un punto de vista económico, pero hay que ver lo que estás pagando contra lo que estás recibiendo, y en este caso estás pagando mucho y no estás recibiendo nada del otro mundo. O pago menos, o me pones algo mejor, o me pones más cantidad. Y realmente de montañas rusas o atracciones principales que estén abiertas no queda mucho por ver, queda yo creo que la que sería la principal, que es Manta, y poco más. Justo acabo de llegar a la zona de Manta, ya estoy viendo la fila desde fuera, me está dando miedo. Y claro, lo peor de todo es que tienes que saber cuánto dura la fila exactamente para poder alquilar una taquilla. Vale, me ha costado encontrarlo, pero aquí pone 90 minutos. Y le he preguntado al de la entrada si eran 90 minutos de verdad y me ha dicho que podría ser peor, que incluso podrían ser 3 horas. 3 horas. Creo que al final voy a ir por 2 horas. Voy a insistir mucho en esto, creo que ya lo comenté el otro día. Si alguna vez alquiláis taquillas en uno de estos parques con este tipo de máquinas, apuntaros el número bien, porque a veces te imprime un papelito y a veces no. Y como no te lo imprima, has pagado y te quedas sin tu número de taquilla si no te lo guardas.
Vale, ya he salido de Manta y no os he contado nada de la montaña rusa. Es una Mack lanzadera, tiene 2 lanzamientos, muy tranquila, diría que familiar, aunque para el parque es realmente la montaña rusa principal. Para mí, personalmente, no me parece una montaña rusa principal, yo creo que la veo más una secundaria, pero está muy bien, es muy suave, obviamente, como la mayoría de las nuevas Mack Rides de este tipo. La primera lanzadera además es algo especial porque tiene una pantalla por encima simulando como si fuese un acuario donde ves mantas. Me gusta que sea una pantalla y no sean mantas de verdad, eso está muy bien, aunque la calidad de la pantalla no es la mejor. Y luego lo que es el recorrido está bastante bien, tiene sus buenos momentos de airtime, es bastante larga, dura como 1 minuto y medio, muy disfrutable, insisto, no para mí una atracción principal como lo mejor del mundo, pero está bien. Y respecto al tiempo, al final ha sido 1 horita y 3 minutos, no está nada mal para los 90 que estaban poniendo ellos. Yo no entiendo muy bien cómo calculan aquí los tiempos. Para mí la sensación que me está dando es que ponen un tiempo a primera hora del día y no lo cambian, porque cuando he salido seguía poniendo 90 minutos y obviamente no son 90 minutos. Y en materia de atracciones que no involucren animales, así de las principales, yo creo que hemos visto todas, de las que están abiertas, claro. Aún nos faltan un par de cosas que os quiero mostrar y una de ellas es la torre mirador que tiene, la Sky Tower. Y la Sky Tower tiene una curiosidad muy interesante y es que es la única estructura de todo el parque que supera los 150 pies. ¿Por qué? Porque este parque está muy restringido en lo que a construcciones altas se refiere, porque se encuentra cerca del centro de San Diego y del aeropuerto, entonces las normas no les permiten construir por encima de 150 pies, pero la Sky Tower se construyó antes de que se pusiese en vigor esta norma, por eso se pudo mantener y es la única estructura que tiene más de 150 pies. Sin embargo, la parte negativa de la Sky Tower, y hay otra atracción similar a esta, es que es un gasto adicional de $6 a la entrada. No lo entiendo muy bien, pero así funciona, excepto si eres pase anual. Vamos a ver, yo entiendo que en los parques haya cosas como los karts que se puedan cobrar adicionalmente, pero hay otras cosas que de verdad no entiendo por qué una torre mirador como esta te pueden cobrar $6 adicionales. Y otra de las atracciones que también te van a cobrar adicional, pero que te da muy buenas vistas, es el telesférico que tienen, que lleva aquí también más años que la Polka. Justo aquí se puede ver perfectamente a lo que me refiero, y es en este bar que se llama The Waterfront. Está justo en la bahía y ahí está el telesférico. Y en efecto, como os comentaba, son otros $6, salvo que seas pase anual. Cada una tiene capacidad para 4 personas, de los cuales solo 3 pueden ser adultos. Eso ha sido todo una experiencia. Está interesante, es viejillo, se ve... hay momentos que lo que parece que se va a caer, sobre todo si te mueves del asiento un poco, se balancea todo eso. Pero está interesante, se ve muy bien la bahía, no tanto el parque, es más para que veas la bahía. Y justo ahora estoy pasando por lo que es la bahía, por la parte del parque que da al mar, y está tranquilo, realmente no hay ninguna atracción aquí atrás, no hay nada más que un paseo y parece que no estás ni en un parque, estás simplemente paseando al lado del mar. Es algo que le voy a dar de crédito al parque, el parque es bonito, sobre todo el tema de la vegetación, las plantas y los árboles que utilizan me gustan bastante y le da un toque muy playero. Es curioso porque cuando he llegado esta mañana el parque estaba hasta arriba de gente y ahora estoy dando una vuelta
y está bastante vacío. No sé si es que desde que se ha puesto nublado la gente ha decidido irse. Bueno, justo aquí detrás hay bastante gente, pero en otras partes del parque está vacío. Y yo estoy pensando que creo que voy a hacer lo mismo. He hecho todo lo que había para hacer realmente, que no tenga que ver con animales. Es verdad que hay una atracción de agua más, una de rápidos, pero ahora mismo con el día como se ha puesto... Así que un día bastante cortito aquí en SeaWorld, dando mi opinión general sobre el parque. No es mi favorito, no es mi estilo de parques, creo que ya os lo he comentado varias veces. Lo de los animales no es para mí, entiendo que haya gente a la que le guste, lo respeto, pero no es para mí. Yo vengo aquí únicamente porque quiero probar las montañas rusas, porque quiero ver el parque, también porque os lo quiero enseñar, quiero que veáis lo que es y realmente si encaja con lo que podríais estar buscando si algún día pensáis en venir. Pero sí que SeaWorld San Diego justo se siente mucho más un zoológico marino o un acuario que un parque temático, un parque de atracciones. La impresión que me ha dado al principio se ha confirmado. En ese sentido, no recuerdo que el SeaWorld de Orlando fuese así, pero fui hace mucho tiempo, con lo cual puede ser que no lo recuerde bien simplemente. Eso sí, yo personalmente siento que los Busch Gardens, que son del mismo grupo, se sienten menos zoológico que los SeaWorld. Puede ser algo personal, pero es mi impresión. Pero quitando el tema de los animales, yo pienso que a SeaWorld San Diego le faltan más atracciones que no sean de animales, obviamente. Y ya no lo digo en tema de montañas rusas únicamente, aunque sí que pienso que una o dos montañas rusas más les vendría bien, sobre todo una que sea muy fuerte, una muy potente, una que sea la principal, porque tienen varias montañas rusas, pero ninguna se siente que sea esa montaña rusa, esa que va a vender entradas, por lo que la gente vendría aquí únicamente. Y una buena opción sería replicar lo que se ha hecho ya en SeaWorld Orlando, que es una B&M Surf Coaster que simula como que estás surfeando. Además, con la vibra playera que tiene este parque específicamente, me parece que encajaría perfecto. Pero ya ahora os lo voy a dejar a vosotros para que me digáis si realmente vosotros vendríais a este parque, si os gusta el tema de los animales marinos, si solo vendríais por las montañas rusas, si directamente ni vendríais. Dejar todo lo que queráis en los comentarios, darle like, suscribiros, eso es muy importante y nos vemos en la próxima.